Tú me dices cuándo. Ahí estamos. Perfecto. Ya. Bien. Bueno, bienvenidos a la sexta sesión del ciclo de conversaciones con escritores, organizado por el Colegio Médico de Santiago, el Grupo Sueño de Médicos Escritores. Hoy nuestro cierre será con un invitado de lujo. Tenemos al dramaturgo y colega nuestro, además médico psiquiatra, Marco Antonio de la Parra, quien ha accedido a participar en este ciclo. Bienvenido, Marco Antonio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado de estar en casa de uno de Excelente. los oficios. Bueno, Marco Antonio es médico psiquiatra, especialista en psicoanálisis, graduado en la Universidad de Chile, y como escritor, fundamentalmente se ha desarrollado en la dramaturgia, pero también ha escrito novelas, relatos, ensayos. Además de eso, fue agregado cultural de la Embajada de Chile en España durante los años 91 a 93. Ha ejercido la docencia en literatura en la Universidad Católica, en la Universidad Finisterre. También ha sido crítico de televisión y columnista del diario La Segunda. Ha conducido un programa cultural en Radio Duna y además dirige múltiples talleres de dramaturgia. Él también es miembro de número de la Academia de Bellas Artes desde el año 1997. En realidad su producción literaria es vastísima, son más de 100 obras, y si uno quisiera nombrar las más destacadas, en realidad son demasiadas. Yo diría que las más conocidas desde el punto de vista de la dramaturgia está Lo crudo, lo cocido y lo podrido, Lindo país esquina con vista al mar, La secreta obscenidad de cada día, quizás las más destacadas y conocidas. En novela, El deseo de toda ciudadana, que terminó también siendo llevada al teatro después. Y también tiene volúmenes de cuentos, grandes éxitos y otros fracasos, por ejemplo. Últimamente hizo unos libros ilustrados de obras de Shakespeare para niños, que ahí recién nos mostraba cuando partimos. Tiene un ejemplar muy bonito de Hamlet, ahí si lo puedes mostrar, por favor. Son obras clásicas, pero adaptadas por Marco Antonio y con dibujos de un dibujante joven que es maravilloso. Y eso obviamente que atrae a los jóvenes para meterlos después en la literatura formal. También ha escrito ensayos como por ejemplo La mala memoria, una historia personal del Chile contemporáneo, La sexualidad secreta de los hombres. Se metió en varios campos. Por supuesto, un hombre muy premiado, ¿ya? Dentro de los premios principales, el Premio Latinoamérica Teatro del año 79, por su primera, por Lo crudo, lo cocido y lo podrido. También ha ganado varias veces el premio a las mejores obras literarias inéditas. Ha sido finalista del premio Altazor de dramaturgia en 3 ocasiones. Ganó un premio Max Hispanoamérica de Artes Escénicas en el 2003 en España, y últimamente el premio Isidora Aguirre del año 2017. Además de algunas becas, la Fundación Los Andes, Fundación Guggenheim, Iberescena, es decir, múltiples premios y reconocimientos por su amplia trayectoria, que calculábamos recién con él al comienzo de la reunión como 50 años más o menos, ¿verdad? Bueno, Marco Antonio, tú te has desarrollado ampliamente en 2 áreas del conocimiento que son distintas, pero que de alguna manera están ligadas por la parte humana, que son la medicina y la literatura. Sí. ¿Qué influencias familiares tuviste para elegir estos 2 caminos que son diversos, pero que confluyen obviamente en la rama humanística? Mira, hay varias influencias bien importantes, varias figuras muy importantes. Mi padre tiene que ver con el peso de la medicina y el modelo de relación médico-paciente, que fue muy importante para mí y que explica por qué yo no me pongo a estudiar literatura, por qué seguí con la medicina. Y ahí viene la figura de mi tío Edmundo de la Parra, que fue uno de los fundadores del Teatro Experimental de la Chile, junto a Bélgica Castro, a Boluda Teitelbaum, a José Ricardo Morales, etc. Y que me regalaba libros y me llevaba al teatro. Y después está mi madre, que estudió Bellas Artes algunos años, abandonó Bellas Artes después para dedicarse a criarme a mí y a mi hermano Rodrigo, que sería dermatólogo como mi padre. Y ella me transmitió mucho el gusto por las artes plásticas. Y eso es bien importante en mi idea de que termina una cosa humanista con el lenguaje y el teatro. A mí me gustaba mucho la medicina interna, por ejemplo. Para mí era fascinante por
porque era como CSI, digamos, era una sensación de ser un detective, me gustaba, era la sensación de que era como Sherlock Holmes. Entonces me atraían la clínica enormemente, digamos, y ahí de pronto vinieron los problemas, porque también en esa época, hay que acordarse, yo te marcaba esto de los 50 años, porque hace 50 años lo que un joven quería hacer era escritor del boom. El boom era recién. 100 años de soledad se leía por gusto, no porque lo hiciera leer en el colegio. La ciudad de los perros se leía por gusto. O ser rockero, que estaba explotando el fenómeno del rock inglés, digamos, que es tan importante, o ser futbolista de algún equipo que los que recién crecían, y digo recién porque un gran amigo mío, que también es una influencia muy importante, León Cohen, médico y psiquiatra y psicoanalista, y actor que hemos compartido escenario, él fue arquero de la Selección Nacional Juvenil de Fútbol, y probablemente con los sueldos que pagan ahora habría abandonado la carrera de medicina, digamos. Exacto. Pero este mar de influencias, que va a ser muy importante, parte con el diálogo en mi casa, que es una casa donde mi padre cuenta historias, mi madre se aburre y se lleva a los dos niños al cine. Yo vi mucho cine. Yo lo que quería hacer era, lo único que estuve a punto de salirme de medicina era para ser director de cine. Ah. Porque veíamos mucho cine. No había televisión. Esto cuesta a los muchachos imaginarse un mundo sin televisión. Pero no, y entonces íbamos al cine del barrio, que daba 3 o 4 películas seguidas. Un cine de barrio atorrante, como era el cine de Valencia, en la Plaza Chacabuco, y en el cual nos veíamos 4 películas y pasaban gatos, orinaban, comíamos galletas, una sesión, tú te das cuenta, son entre 6 a 8 horas continuas viendo cine, y con películas absolutamente fuera de la censura y la edad que se correspondía. Por otro lado, mi padre nos sacaba a pasear. Yo siempre digo que se aburría un poco y nos sacaba a pasear porque mi madre decía, ya, saca a pasear, no te vayas a la hípica. Mi padre era burrero, digamos. Y nos llevaba a la hípica, y eso me aburría mucho a mí mi hermano le encantaba, y por eso le dijeron, mejor no lo lleven más a la hípica, si no van a terminar dedicados a la apuesta. Y entonces nos llevaba a lo que eran en ese momento los entretenimientos Diana, que eran Famoso juego de Diana. famosos juegos Diana, que tenían piso de tierra y tenían unas librerías, como la Feria del Libro de la época, Claro. y ahí estaban estos famosos libros de adaptación de clásicos para jóvenes y para niños, de los cuales viene, se va a inspirar la idea para hacer los Shakespeare que hemos hecho con Rodrigo López, digamos. Entonces, él nos regalaba libros. Como yo era mayor, me tocaban libros más pesados. Me tocó la Odisea, la Ilíada, la Eneida, el Quijote, o sea, la Divina Comedia. Estábamos en los 700 años de la muerte de Dante, y leer el infierno del Dante fue una cosa que me dio terror. Yo tenía que ser católico inmediatamente, no podía estar en el pecado y caer en esas condenas, ¿me entiendes? Pero entonces fue un mundo de regalos. Yo siento que todavía, cuando quiero estar con mi padre, yo me regalo un libro. Y por eso la acumulación de libros atrae, son todos paseos en que mi padre no ha estado. Genial. O sea, una influencia enorme. Ahora, Sí. vamos un poco a tus inicios. Tú eres institutano, estudiaste en el glorioso Instituto Nacional. Bueno, digo glorioso porque también soy institutano. Bueno, allí había una academia de teatro y letras. Y yo imagino que tú Sí. estuviste en esa academia y fueron tus primeras experiencias teatrales, ¿verdad? Absolutamente. De hecho, si no es por la Academia de Letras, la Academia de Teatro, yo no sé qué hago, porque la adolescencia fue fatal en el Instituto Nacional, por el bullying. Mis padres, como descubrieron que yo aprendí a leer muy temprano, solo. Entonces, mis padres decidieron meterme a los 5 años a primero básico, a lo que se llamaba primero de preparatoria en esa época. Claro. Con 5 años primero básico era el nerd del curso, era el medio tonto, no entendía el fútbol, y a mí todo me lo explicaba en la enciclopedia. Eso no entendía. El primer partido de fútbol que nos hicieron jugar en primero básico, me dijeron que yo era defensa. Entonces yo llegué y fui a la enciclopedia para ver qué hacía un defensa. Entonces salía una cancha dibujada con un puntito que decía defensa. Entonces fui, y durante el partido no me moví de ese lugar en toda la duración. Me pegó un rebote y entendí por primera vez que los libros no eran la realidad.
Pero esto me costó me costó vivir mucho bullying. Tuve recontra mala suerte, me costó bullying en el colegio y bullying en el barrio, porque los dos me coincidió que era el más chico en edad y el más alto en tamaño. Claro. Y que además leía. ¿Qué es eso que leía? O sea, me llegaban burlas porque salía con unas cosas muy raras, hablaba raro. Entonces me pasé entre camoteras, peladillas, las burlas de no me dejaban acercarme a las niñas de las que me enamoraba. Además me enamoraba mucho. Hay una larga historia en esto, de que yo me enamoraba en la básica, porque ofrecía matrimonio. La inspectora del colegio me llamaba, en el colegio que estuve antes del instituto, y para decirme que estas son cosas de grandes que hacía yo casándome, digamos. Me enamoré mucho. Yo creo para salvarme del bullying. Y el bullying, por suerte, el Instituto Nacional tiene esa fantástica academia, la Academia de Letras, la Academia de Teatro, había un centro de estudios sociales, había una enseñanza curricular donde estaban todos los raros. Ahí estábamos los raros, digamos, entonces ya, ahí podíamos hacer cosas distintas y escaparse de lo curricular. Yo me vengué de todos los que me hicieron bullying alrededor de lo que hoy día, primero medio, y ya me estaba vengando. Pero desde los 9 años de edad hasta los 12 lo pasé pésimo. Pero empecé a pasarlo muy bien. Además, en la academia, si tú lo recuerdas, había chicas. Sí. El único lugar del instituto donde había mujeres. Claro, estaba la del Liceo 1 de niñas, donde estaba la Michelle Bachelet, a la cual yo me acerqué a la Michelle Bachelet a ver si pasaba algo. No pasó nada, porque ella prefirió conversar con Servet Martínez, futuro Premio Nacional de Ciencias del Instituto Nacional. Y había chicas del Tanalaster, imagínate, o sea, era una cosa, ya cambiábamos de clase social. Yo venía de Rosa Chacabuco, del barrio de Bellavista, y me encontraban estas chicas del Tanalaster, que eran preciosas, pero lights, como lo llamarían después, digamos. Y uno ahí se inspiraba para escribir y para hacer teatro. ¿Cómo no? Era el lugar ideal para comenzar. Bueno, después entraste a medicina y en la Universidad de Chile, pero ya llevabas un buen tiempo escribiendo cuando entraste a la carrera. Y ahí participaste en una creación colectiva que se transformó con el tiempo en un ícono de la Escuela de Medicina de la Chile. La famosa obra El Quiebre Espejo, que se sigue representando ininterrumpidamente ya más de 40 años, hasta el día de hoy. Se representó por primera vez en abril de 74. Abril de 74, imagínate. Cuéntanos un poco de esa obra y qué significó para ti esa participación, creación colectiva, digamos. Es una creación que fue una idea mía, digamos, en que yo empecé a capturar a todos los compañeros que yo notaba que tenían talento. Se trataba de que el centro de estudiantes se había ido al diablo con el golpe militar. Claro. Y yo quería hacer un espectáculo para recibir a los mechones. Y no quería hacer la típica oficial con canciones, sino hagamos una comedia musical. Eso era absolutamente delirante. Entonces empezamos a escribir las letras con Javier García de Cortázar, que lamentablemente falleció, tenía un talento fantástico, un tipo, era una especie de Bob Dylan contemporáneo. Mi primo Guillermo de la Parra, que tocaba no sé cuántos instrumentos, que hasta ahora, digamos, gente... Rogelio Isla, Vicente Caroli, que lo están haciendo en película desde entonces, están haciendo una versión fílmica que mete eso y mete otros temas que hicimos. Muchos más, digamos, que nos juntamos. Se iba a subir después mi amigo León Cohen, pero en la primera versión no estuvo. Y con ellos empezamos a armar el Quiebre Espejos, que nos dijimos, esta es una obra hecha en dictadura, autocensura absoluta, por favor, ningún problema, no vamos a decir ninguna cosa complicada, pero yo hacía un interrogatorio con tortura, moría el mechón al final, digamos, de la obra, había una alusión evidente a la dictadura, digamos, que se nos salieron, y la obra la hicimos 2 versiones, lo que era en ese tiempo el Casino de la Laurita del área norte. El antiguo. Y las cortinas eran los cubrecamas de mis padres. Entonces nos sumamos con las cortinas con Guillermo, con mi primo de la Parra, éramos como los que abrían el espectáculo, y partimos y vemos que la sala está llena. Bien, hacemos la función súper nervioso, silencio absoluto, esperábamos que nos tiraran tomates, se rieran de nosotros, que es lo que habitualmente se hacía en este tipo de show. Y la gente aplaude ciegamente. Empezamos la segunda función, abrimos las cortinas, y estaba
toda la gente de la primera función y la de la segunda función. Estaba repleto, absolutamente repleto. Y era un éxito, tú sentías como la gente te llevaba, así, esa cosa que tiene el teatro cuando se sintoniza absolutamente. Y la obra se convirtió en un éxito, empezamos a hacerla varias veces en distintos lugares. Después salí yo, salieron varios de los que estaban en el elenco, digamos, se graduaron. Hubo, creo, un año que no se hizo, pero ahí la recogió otro grupo y hicieron su versión, que siempre ha sido de transmisión oral, además. Nunca se escribió esa obra. Y además O que sea, cada generación le ha ido agregando cosas. sí, yo creo que lamentablemente, porque primero duraba 1 hora y cuarto, hoy dura 2 horas 20 más o Sí, menos. Se ha larguísimo. duplicado. Para mí gusto con un poquito de chiste machista, ¿eh? un poquito patriarcal, digamos. Mucho chiste cochino, de esa cosa de estudiante de medicina que tenemos. Típico. Una sola vez trataron de involucrar chicas como actrices y fue un fracaso. Entonces hay roles transvesti y las chicas, la estudiante de medicina, lo que hacen es en general ocuparse de la producción, del maquillaje, de montar, de todos los roles silenciosos que tiene el teatro. Pero sí, esa es mi único dolor con esa obra. Hubo una obra que hicimos cuando egresé, que se perdió lamentablemente, y digo muy lamentablemente porque creo que es una de las mejores cosas que he escrito, que se llamaba Solo para mayores, que era el egreso, lo que significaba egresar de medicina, y que ahí participó gente como Jorge Pardo, actualmente obstetra, qué sé yo, Claudio Fará también, gente, Gloria Gameña, hicimos 2 funciones, 2 años, y se nos olvidó la obra. O sea, que Nadie la después, como escribió. tenía canciones, sabemos muy bien que la música es lo último que se olvida, como tenía Yeah. canciones, se mantuvo, sujeta a las canciones. Yeah. E hicimos muchas obras más en la Escuela de Medicina, debo decir. O sea, es bien sorprendente la cantidad de producción que hubo teatral durante los años entre el 74 y el 78, cuando me graduó. Ahora, obviamente que el quiebre espejo es la que ha permanecido y queda en la memoria de Y todos los que lejos, hemos pasado por la escuela. O sea, eso es esa quedó indudable. marcada, o sea, y todo el mundo se la Exacto. pone de memoria. Mi hijo, que Exacto. estudió medicina, la dirigió e hizo El Mechón, por ejemplo. Ah, O sea, ya. él llegó y me dijo, yo voy a hacer otra obra con un amigo, tengo unas ganas de hacer una obra distinta que reemplace el quiebre espejo, pero el quiebre espejo se come todo. Claro. Es Claro. divertida, digamos, funciona. Y siempre tengo muchas ganas de hacer algo parecido. La hemos dado la obra en el Teatro del Baquedano, en el Teatro de la Finisterre, pero no he logrado escribir una obra que tenga esa potencia para contar la historia de lo que es la vida y la muerte de un joven. Porque ese es Y el además, verdadero argumento, es un argumento bastante feroz. exacto. Y ha permanecido en el tiempo, esa es la gracia. Sí, sí. Ahora, bueno, para nadie es un misterio que estudiar medicina no es algo fácil, pero Ajá. muy difícil es todavía compatibilizarlo con otra actividad que también es demandante, como es el teatro. ¿Cómo Sí. hiciste tú para poder compatibilizar esas dos cosas? Mira mal, o sea, se hizo lo que se pudo, pero yo creo que básicamente con unas rutinas muy estrictas que me permitían dedicar años a una cosa, años a otra. Al comienzo, mientras estudiaba medicina, yo te comenté que hubo una vez cuando entré a una clase de cardiología, dije, no, me voy. Renuncio a la carrera y me voy a ir a estudiar cine a Polonia. Era el año 73. Comienzo del 73. Luego pasó lo que pasó y se cerraron las fronteras con Polonia y no me fui a estudiar cine a ninguna parte. Entonces me quedé ahí. Pero ahí vino la primera compatibilidad. Después, en mis dudas, entre yo que había entrado queriendo ser endocrinólogo, que era lo que me había encantado desde antes de salir del colegio, después viene la medicina interna, que seguía siendo fascinante, esa época en que había poca imagenología, digamos, más, exámenes más, uno que tenía que tomarle el olor al paciente, digamos, Pura clínica. y la anamnesis me encantaba, la anamnesis era la literatura, o sea, yo hacía unas tremendas anamnesis que eran famosas entre los internos, entre los becados, digamos, hice una anamnesis de la parra, yo andaba con un lápiz Rotring, de tinta china, digamos, y la hacía con buena letra, no esa cosa de la letra de médico que uno después la estropea y hace cualquier cosa.
Entonces yo me divertía en la anamnesis, pero me atraía el lenguaje. Y de pronto descubro la psiquiatría. Y la psiquiatría pasó que la primera vez que hice el curso de iniciación a la psiquiatría, me acuerdo del doctor Lavanzo, otros colegas, nos pasan una lista de libros que yo esperaba una lista de libros técnicos, ¿me entiendes? O sea, introducción a la psiquiatría, farmacología, qué sé yo. No, libros de literatura. El extranjero de Albert Camus. Ah, genial. Y tuve que leerlo por psiquiatría. Y había un razonamiento bien interesante que no sé de dónde lo saqué después, que alguien me dijo, es que si no lees esos libros, si no conoces al ser humano, te conviertes en veterinario de la especie. Ah, Solamente un veterinario. Tienes que conocer también a quién atiendes. O yo sea, creo que ahí también hubo una influencia del profesor Armando Roa, entonces. llegó después el encuentro con el doctor Roa y con su bandilla, y la influencia fue muy fuerte. O sea, el doctor Roa leía mucho, y le costaba encontrar gente que le leyera y le jugara el juego, ¿me entiendes? Y él dijera, realmente nombrara 3 autores y yo los conociera, ¿me entiendes? Hubo también una influencia muy fuerte en algunos amigos, León Cohen entre ellos, otra vez, la que fue mi primera mujer también, la doctora Gracia García, que estudiaban en una carrera de filosofía que se instaló paralela a la carrera de medicina. Imagínate lo que era, o sea, los estudiaban filosofía y después de los ramos clínicos. Yeah. Entonces yo no alcancé a tanto, porque yo me arrancaba en las tardes con Guillermo La Parra, Jorge Vega, Jorge Pardo, nos arrancábamos a la Escuela de Arte de la Comunicación de la Universidad Católica a tomar cursos de teatro. O sea, los famosos cursos de teatro con Maya y esas cosas típicas. Entonces ahí estábamos. Digamos. Entonces uno pasaba con la... Yo no entiendo cómo aprobé la carrera. La aprobé con una nota distinguida, con un 6 de promedio, digamos que está bien, ¿entiendes? Pero era una cosa bien loca. A nivel de cuarto año, quinto año, yo me arrancaba, no sé qué, los lunes era, a un taller de crítica literaria que se hacía en la Católica, que lo hacía Martín Cerda, que sería después probablemente el mejor crítico que ha tenido la literatura chilena, digamos. Y ahí nos enseñaban lo que era la novela moderna. Entonces, estábamos siempre, la voracidad era brutal. Yo era ayudante en fisiología del ramo de riñón y de páncreas. Ayudante a las alumnas de terapia ocupacional y tecnología médica. Imagínate, hacerle clases solo a chicas. O sea, había muy pocos chicos. Eso era fantástico, una oportunidad gloriosa de lucirse todo el narcisismo adolescente. Yo era muy tímido inicialmente en el colegio, pero empecé a sacar plumas, digamos, y empecé a Me sacar... fascinaba. Claro, entonces enseñando los lotes de Langerhans, pero yo estaba mirando a las chicas, digamos, y ahí había sueldo en esa época, se le pagaba a los ayudantes. Claro. Época gloriosa, hasta las becas las pagaban. Y entonces, con esa plata compraba libros, pero cantidades de libros que llegaban muy baratos. Había una sucursal de la librería universitaria dentro del área norte, y Así. ahí íbamos, yo con la plata de ayudante, mi amigo León Cohen con la plata de futbolista, y salíamos con altos de libros. Y competíamos quién leía más, digamos, que no me pasé compitiendo quién leía más, ya sea de anatomía, aprendiéndose cosas más misteriosas de la anatomía, de la fisiología, o también de la literatura, digamos. Y Pero apostaría que descubriendo, tú comprabas más libros de literatura que de medicina. sí, naturalmente, digamos. Y después va a llegar la figura de Pepe Donoso, que va a ser una influencia tremenda después, tremenda, en el mostrar el gran mundo literario. Probablemente la influencia más grande que tengo como escritor. O sea, si hay alguien que me marcó en sus conversaciones, fue Pepe Donoso, digamos. Es un personaje que traía al mundo un cosmopolita absoluto, digamos, una manera de mirar la literatura que era sorprendente. O sea, eso fue además de una generosidad descomunal, y de pronto me entregó su amistad. Por ejemplo, cuando él celebró los 60 años de edad, yo me acuerdo que dijo, ven a mi casa esta noche, me dice. Yo dije, deben ir todos los compañeros del taller literario de José Donoso.
Y voy y no había ni uno, digamos. Estaba la gente que trabajaba con él, que yo admiraba mucho, la gente del Ictus, Claudio Di Girolamo, Delfina Guzmán, Nisim Charim, estaba Diamel El Titi y Raúl Zurita, que eran pareja en ese tiempo, y también lo admiraba. Yo decía, ¿qué hago aquí yo con 20 años, digamos? Metiéndose en una cosa... Invitado extraordinario ahí. Era algo que no me lo creía. Y me costó mucho creérmelo, que yo pudiera ser un artista y un escritor. Me costó varios años de psicoanálisis, como decía de Woody Allen, de décadas, para poder aceptar, por lo menos 5 años, me acuerdo, 6 años, decir, soy un artista. Soy un médico, pero también soy un artista. Y a Entonces, propósito de psicoanálisis, tú te dedicaste finalmente al psicoanálisis en la psiquiatría, ¿ya? sí. ¿Cómo te ha ayudado o cómo ha contribuido esa rama de la psiquiatría en tu literatura? ¿Hay alguna influencia? ¿Te ha permitido mejorar la forma de crear personajes, por ejemplo? ¿Te ha ayudado en ese aspecto? Yo creo que al revés, yo creo que la literatura me ha ayudado mucho con el psicoanálisis, digamos, con la psicoterapia en general. Yo soy bastante ecléctico, o sea, tengo un lado psicoanalista y he hecho psicoanálisis con diván y tengo pacientes, en este momento no en pantalla, pero el paciente en diván, en qué sé yo, pero también tengo pacientes que manejo fármaco, trabajo psicoterapéuticamente, voy viendo los recursos, capacidades psicológicas, hasta económicas también, lo caro que es el psicoanálisis, eh, para poder ayudar a los pacientes, digamos. Ahí viene el modelo de mi padre, su relación con en lo que hablaba del modelo médico-paciente. Pero lo principal es que la literatura, como yo te señalaba, esto que nos decía Davanzo, el doctor Roa, te hace entender al ser humano. Y el ser humano, uno se ilumina. Y ahí, bueno, Freud es un gran lector de Shakespeare y de los trágicos griegos, digamos. Entonces, no hay, él lo dice, los poetas dijeron esto mucho antes que los científicos, digamos. Lo que estoy diciendo yo ya lo dijeron los poetas. Entonces la ayuda viene de la literatura hacia la ciencia. Y lo que más me da el oficio es la oreja. No las historias, a veces las historias me dan ganas, yo le he dicho a algunos pacientes, por favor, escriba su historia. Y la siento que yo la escribiría, pero no puedo escribirla. Escríbala usted, por favor, digamos, cosas tremendas, digamos, que son sorprendentes, que son tremendas, que son conmovedoras. Yo no puedo, no puedo, es antiético. Entonces, pero sí desarrollo una oreja y una entrega de imágenes, ahí la figura de mi madre, la arte plástica, que quedan flotando y que las tomo de pronto en alguna obra de teatro. Entonces hay una imagen que queda, o vocablos, un uso de la musicalidad, que se vuelve muy importante en la construcción, sobre todo en el teatro. La oreja, la escucha psicoanalítica, que es clave, ¿no? Y esto de dedicarte al teatro, en qué momento decidiste decantar por el teatro y no por otras ramas de la literatura? Yo sé que Sí. mientras estaba en la Escuela de Medicina ganaste el premio de dramaturgia de la universidad con una de tus primeras obras, el Matatango, Disparen sobre el Zorzal. ¿Eso determinó de alguna manera dedicarte a eso o ya venías con una historia previa de yo quiero ser dramaturgo y no otra cosa? No, yo venía queriendo ser, primero de todo, escritor del boom. Escribí varios cuentos, tengo varios libros de cuentos, pensando en algún momento los voy a juntar en un solo volumen, digamos, reunirlos todos. Gané a los 19 años el premio Paula, que era un premio importante en esa época. Digamos. Yo quería ganarlo cuando estaba en el colegio, pero lo gané cuando estaba en tercer año. Y eso me hacía sentirme que por ahí iba lo que yo quería, digamos. Pero el cine estaba también gritando, y el teatro también. Y el teatro, había algo que era muy curioso con el teatro me salía. Quiebre Espejo salió así. Las obras que escribimos con el grupo La Bandilla de Quiebre Espejo salieron así. O sea, de ahí salieron varias otras obras hechas por los grupos que estaban en el equipo del Quiebre Espejo, digamos. Entonces, de pronto eso salía, era natural, lo tenía puesto aquí, la influencia de Metido en el Mundo. Metido en el Mundo también escribió un libro de cuentos, pero fue principalmente un actor en la frontera del teatro, no estuvo en los primeros lugares, digamos, no fue una gran estrella. Mi primo Mauricio, su hijo mayor,
desarrolló el teatro en Puerto Montt, los famosos festivales temporales teatrales de Puerto Montt que lo organizaba y ahí me invitaba, etc. Entonces el teatro de pronto yo me di cuenta, me sale. Es lo que más rápido escribo. Rápido digo 2 años pensándolo, pero lo escribo en 2 semanas, en un mes. Puedo demorarme 2 años elaborando, o 1 año elaborando la obra, leyendo, juntando cosas. Pero después venía eso. Venía la obra. Y el teatro se volvió una cosa fascinante. Obra muy importante para mí en mi decisión de que el teatro va a ser clave es La secreta obscenidad de cada día. Lo crudo, lo cocido, lo podrido también fue una obra muy importante. Tú nombraste Matatango, que es una obra que después pondría en escena justamente León Cohen haciendo de Tagardel. Pero es una obra que me abrió el camino, porque con esa obra gané un premio en la Chile y estaba como becado de psiquiatría y había un paciente, que no daré el nombre, que recibiendo tratamiento por su alcoholismo, dramaturgo, que había trabajado con el director Gustavo Mesa. Entonces, conversando con este paciente alcohólico, de repente le muestro el texto, esas cosas que los psiquiatras no deben hacer. Y él la lee y dice, oye, esto es interesante, esto se lo voy a mostrar a Gustavo. Y después cenamos con Gustavo, me acuerdo, en una pizzería en Providencia, debe haber sido la Pizza Nostra cuando empezó, vaya a saber uno. Entonces, ahí salió la invitación a hacer una obra especialmente para el Teatro de la Católica que celebraba sus 35 años de existencia. Entonces iba a hacer una obra de Egon Wolf, imagínate lo que era Egon Wolf para uno, que era una figura... Lo máximo. Lo máximo de la época, que gran dramaturgo. La iba a hacer David Benavente, que acababa de tener un éxito enorme con Pedro, Juan y Diego. Y iba a hacerla un joven que nadie sabía de dónde salía, con lo crudo, lo cocido, lo podrido. Y se produjo lo que se produjo, que hubo un escándalo porque Hernán Larraín vio la obra como vicerrector de comunicaciones de la Católica y encontró que era no apta. Alegó que era muy sucio el lenguaje, era muy sucio el lenguaje. Pero además habían cosas políticas que no nos habíamos dado ni cuenta. Con Gustavo Mesa, nombre izquierda, con Eugenio Dilmond, director de la Escuela de Teatro de la Católica, que era lo más, Eugenio Dilmond dijo, la obra es rara, pero bueno, pero es bonita. Y la obra es rara, pero tenía alusiones a muertos colocados detrás de las cortinas, digamos. Hay una escena de tortura, un interrogatorio con tortura parecido al que estaba en Quiebre Espejo. Claro. O sea, era el inconsciente de Chile. Pero obviamente se le dio el carácter de una obra de crítica política, incluso se decía que no solamente de crítica del poder de la época, sino también incluso de la historia democrática del país que se estaba criticando, se criticaba la política directa o indirectamente. Yo creo que sí. ¿Hubo esa intención al hacerlo o no? Yo creo que sí había una intención de jugar con lo político y jugar con este restaurante donde iban a morir los políticos y donde iba a morir el último gran político de la derecha, muy influenciado otra vez por el cine de Raúl Ruiz. Raúl Ruiz yo hubiera querido que hubiera montado en cine Lo crudo, lo cocido, lo podrido. Eso hubiera sido mi sueño. Pero nadie, nunca... un director se me acercó una vez, podríamos convertir en película Lo crudo, lo cocido, lo podrido, que es una obra de teatro muy extraña. Y que ha funcionado justamente porque es extraña y permite ver mucho significado. Funciona como un sueño. Yo me acuerdo habérsela leído a mis padres y mi padre me dijo, pero muy amarga esta obra. Tampoco vio lo político. Mi padre, que era socialista, lo habían exonerado del JJ, digamos, no vio tampoco lo político. Y Gustavo Mesa, que era un hombre de izquierda, militante, tampoco vio lo político. El único que lo vio fue Lara Larraín. Ni nosotros nos dábamos cuenta. Ahora, después había cosas evidentes que tuvimos que, incluso algunas morigerarlas, porque eran alusiones a la oligarquía, a las clases sociales, a una crítica incluso a la democracia. Hoy esa crítica flota, se da hoy la obra y es una crítica al deterioro de la democracia, a la corrupción. Exacto. Es vigente, o sea, es perfectamente vigente. Eso es terrible. Ahora yo recuerdo que en la década del 60 hay un antropólogo francés, Levi Strauss,
que hizo una interpretación de cómo el ser humano cocinaba y Ah, consumía los alimentos. Entonces él así. decía que lo crudo era como el estado salvaje, el estado incivilizado, y lo cocido era el estado ya culturizado o civilizado. ¿Hay algo de eso también en esta obra? Sí, no, el Una- tipo se sí, lo robé a Levi Strauss, pero inmediatamente, digamos. Y hay otra obra que también se la robé, El origen de las maneras de mesa, sí, que era otro tomo de la alusión en el análisis antropológico de la comida. la Y hay algo mitología. de eso evidente. Y además la gente empezaba a preguntarse, ¿qué es lo crudo, qué es lo cocido y qué es lo podrido, sobre todo? Entonces se producía esta interpretación paranoica, esto que entonces lo podrido en la dictadura era la dictadura, de Pinochet era lo podrido. Entonces, pero cuando es la obra, lo podrido era la democracia, Exacto, que exacto. había permitido la llegada de la dictadura, esa era la lectura. Entonces acusaba a los políticos de haber sido quienes habían llevado a la dictadura. Entonces era una cosa. Esto es la ambigüedad de la obra, que había unos personajes muy curiosos, unos que añoraban la mano dura, otros que añoraban la austeridad, la sencillez de un Chile distinto, que también estaba eso. Y para variar estaba mi papá. ¿En qué sentido estaba mi papá? En el sentido de que mi padre era muy aficionado a los restaurantes, gran gourmet, pero de comida popular. Y conversaba con los mozos, están los mozos en la obra, conversaba con todo el mundo. Era un mundo que yo de chico llevábamos. Mi madre era nieta de belgas, cocinaba como los dioses. Entonces, el tema de la comida era el tema de mi casa. Esa obra es la historia de mi familia, no la historia de Había, Chile. Entonces había está ahí, arraigo familiar ahí. no, está todo lo familiar colocado por todas partes. Ahora, en general, en tus obras teatrales tú hay tres o cuatro cosas que siempre tratas, ¿ya? La historia y la identidad chilena, hablas de la clase media y también Ajá, te refieres a grandes íconos culturales occidentales. En sí. este afán de tratar estos temas, ¿hay alguna intención de dejar un registro del devenir histórico del país a través de la dramaturgia? Mira, básicamente es divertirme. Ah, ya. O sea, básicamente contar aquello que me duele y que quiero contar. O sea, que yo siento importante para mí y que suele sintonizar con lo que le interesa a la gente. Digamos. Ejemplo, el- La secreta obscenidad de cada día, donde aparecen dos personajes que creen ser Freud y Marx, es una Claro. obra que resultó de muchos trabajos en el Ictus que fallaron, cuando estuve trabajando con el ICTU un par de años, Ujú. donde salió Lindo País Esquina con vista al mar y la mar estaba serena, qué sé yo. Trabajamos con Sergio Bodanovich también y con toda la bandilla del ICTU. Y ahí salieron varias cosas. Una historia de Nietzsche, Freud y Marx borrachos por vagancia, detenidos por borrachos por vagancia, en una cárcel. Después la historia de unos torturadores que habían sido torturados primero y se habían dado vuelta a la chaqueta. Después, una historia que me había tocado escuchar en el diván, que no me voy a referir largamente porque es muy complicada, de una persona de la CNI que decide salirse de la CNI. Entonces yo meto eso también. Y finalmente la historia de dos exhibicionistas luchando por un banco frente a un colegio de niñas, que era la anécdota que yo había hecho para el ICTU para ejercicio. El ICTU había encontrado que era muy intelectual meter a Nietzsche, Freud y Marx, tenían toda razón, y que lo otro se mezclaba, se iba por cualquier lado, qué sé yo, era muy ambigua. La obra fue ambigua y mis obras en general son bastante ambiguas, digamos, en términos de que yo no ando con una banderita diciendo esto es lo que hay que creer, sino que invito a pensar. Invito a pensar porque es lo que me divierte. Y vuelvo a decir, a mí me parecía divertido. Nietzsche borracho, Freud borracho, Marx borracho, me parecían graciosos, digamos. Y tenían algo de clowns, algo de cine mudo que me gustaba mucho y quería poner eso ahí. Había pensado en Kant, tú me vas a decir, Kant, qué aburrimiento, pero Kant como humorista de Café Concert, ¿me entiendes? Entonces, eso produce una carcajada donde debía estar la seriedad. Entonces, y en eso está siempre, lo vi con el King Kong Palace, una obra que se ha Claro, hecho en claro. varias partes del mundo, en Chile se hizo muy poquito, era la historia de Tarzán como el dictador que lo expulsan del África, digamos, con su Lady Jane.
que era una relectura de Shakespeare de la tragedia escocesa, y el personaje que le competía con Tarzán era Mandrake el mago, o sea, puros recuerdos infantiles, digamos, ¿me entiendes? Pero escritos con el estilo de Shakespeare, pero no el de Shakespeare, sino el de la traducción de Shakespeare de Aguilar, que es pésima, que imita el Siglo de Oro. Entonces es una mezcolanza literaria que sin embargo hace reír al público. Y siempre ha sido, cuando se ha estrenado en otros países, una obra de mucha carcajada, ¿me entiendes? Porque ¿qué hace Tarzán asesinado con un cuchillo de mantequilla por Lady Jane, digamos? Y Lady Jane engañándolo con Mandrake el mago, pero es muy ridículo. Ahora, en ese ridículo hay algo para mi gusto trascendente. A eso, a eso voy con este. Ahora, hay otros temas que tomo con mucho cariño, que es la clase media. Ahí hay cariño, hay un rescate de mi propia biografía, son obras más entrañables, digamos. Entonces, también algunas de ellas han tenido éxito por eso. Una de mis obras favoritas es La pequeña historia de Chile, que se la dediqué a mi tío Edmundo, a pesar que mi tío Edmundo era profesor de castellano, que es la historia de 5 profesores de historia que defienden un liceo de alumnos que no entran al liceo, sino que están en continuo alzamiento. Fíjate, esto escrito en el 96. Sí. 96. La obra se hace hasta ahora y la gente queda inquieta, digamos, con estos alzamientos en la calle, el colegio destruido y la historia destruida. La historia repetida. Salió. Claro. Salió, digamos. Y es una de mis obras favoritas porque está hecha para ser montada, ojalá por profesores, en cualquier parte del mundo. Y digo cualquier parte del mundo, se ha hecho la versión argentina, la pequeña historia de Argentina, y está haciendo la pequeña historia de España, y es la misma, y se repite el mismo argumento, o sea que los profesores de historia que conservan el tesoro, conservan el patrimonio, son arrasados por alumnos que están en otra cosa. Y que caen en la ignorancia más absoluta. Ahora, ahí obviamente que en todo eso, independiente que tú lo haces con un afán de, como decías, de divertirte y de entregar tu visión de la realidad, también de alguna forma hay un rol social ejercido por el escritor, en este caso por el dramaturgo, también un rol de crítica social de su época. Sí, eso es cierto, digamos. Cuando escribí, por ejemplo, que es una obra de teatro, pero se vendió como libro, La carta abierta a Pinochet, subtítulo, sí. Monólogo de la clase media chilena con su padre. De nuevo el tema del padre, las obsesiones psicoanalíticas presentes, y que era un diálogo con Pinochet. Y que se vendió de una manera brutal hasta que hubo que esconderlo cuando detuvieron a Pinochet en The London Clinic. Se produjo tal escándalo que había que esconderlo, y mis amigos se asustaban de que, porque la violencia con que reaccionó la derecha pinochetista, la más pinochetista, la menos democrática, fue terrible, espantosa. Entonces tenían temor a que me vieran en la calle, y me pasó una anécdota bien tremenda, porque estaba haciendo un taller de dramaturgia y cerrábamos el taller de dramaturgia y me regalaron un muñeco, un títere con varilla de Pinochet, vestido de gris, así, notable, de cartón piedra. Y se me ocurre sacarlo de su caja en un restaurante. Me gritan de una mesa al lado, ¡este es un lugar público! Y yo pensé, sí, porque es un lugar público, entonces, ¿qué tiene de malo? No se puede pensar en el lugar del mundo. Mi compañero de mesa, que era es un escritor muy interesante, Pablo Soca, montó en cólera y se puso a discutir, se fueron los otros. O sea, y el país estaba con The London Clinic alzado, pero totalmente. O sea, la figura... Muy polarizado en ese momento. Claro, era el gravitante y estábamos en los 90. O sea, y yo había escrito la carta abierta a Pinochet, que se había salido en todas partes, había pedido que pusieran mi fotografía en la portada, fue una idea mía. O sea, yo quería provocar con eso. Hay que ser muy loco, ¿me entiendes? Para esas cosas. Y la primera versión de esa obra que se hizo la monté yo en Madrid, hizo una vez una función. Después se ha hecho otras veces, se ha hecho en Francia y se ha hecho en Italia. En Italia lo hacía una mujer el relato. La paura, el miedo. Es un texto sobre el miedo al dictador. Claro, en el fondo era eso.
A propósito de esto que tiene que ver con historia, hace un tiempo atrás, varios años en realidad, tú escribiste algo que te lo voy a leer y quiero que me lo comentes. ¿Ya? Dice, en este país se ha quitado la emoción de la historia y esta, sobre todo la cercana, ha sido descrita de un modo tan psicótico que hay que trabajarla de nuevo para que pueda ser emocionalmente recibida por un público ideológicamente heterogéneo. ¿De En dónde? reflexión literaria y ¿Sí, de dónde es? social y psiquiátrica. Sí, sí. Yo siento que en eso hay algo que sí, que sostengo hasta ahora, ¿no? En esto del estallido social, tema en el cual yo quiero meterme, tengo recién una horita, que se llama hasta ahora la concertación. Ay, Estoy a punto de armarla. Yo creo que me tardaré unos meses en llegar a ese mes, a esas 2 semanas en que se escribe la obra. Estoy anotando cosas. Y que tiene que ver con que la historia, de pronto, de este país se ha transformado en algo absolutamente paranoide, ¿me entiendes? Cuando uno escucha el discurso que hay debajo, la narrativa que hay debajo, hace unas cosas bastante brutales. O sea, la dictadura continuó durante la concertación, uno lee eso en el texto, en la actitud, continuó durante la concertación no es más que una prolongación del capitalismo neoliberal heredado por Pinochet. Pinochet no es más que capitalismo neoliberal, la gran figura es Allende. O sea, sobredimensionado. Mi padre, que era socialista, me mostró los problemas que tuvo Allende, digamos, con su gente, o sea, con Altamirano, por ejemplo. Esto se atrevió a hacerlo Andrés Pérez en una obra que se llama Allende, le costó, la hizo recién en el año 90 o 89, y le costó el ataque de todo el mundo de la izquierda, digamos. ¿Cómo se atrevía a criticar a Allende, criticar a Altamirano, digamos? Y yo creo que lamentablemente esta lectura que están haciendo los más jóvenes, de que hay una continuidad y que votar a Piñera sería reponer el ciclo de haber votado a Allende, ¿no? Y entonces ahí se cerraría la dictadura. Que es una lectura paranoide, bien loca, bien interesante como pasión, por eso es muy contagiosa. Vamos a conquistar, vamos a fundar el discurso de Boric la noche, ¿no? Cuando cita el discurso de Allende, la Alameda, donde irán el hombre y la mujer libres. Entonces uno dice, es mucho más complejo que eso. Fueron mucho más complejas las complicidades, fueron mucho más complejos los errores. O sea, ¿cómo hacemos para retomar toda la complejidad del proceso? ¿Cómo analizamos realmente la corrupción de las democracias liberales en el mundo, no acá? Es decir, por algo se está replicando esto en varios países, digamos, en Francia, en Colombia, digamos, en España, el derrumbe de la democracia en España después del PSOE y el PP, digamos, mantenían cierto equilibrio, se luchaban entre ellos, queda todo fracturado. Entonces, toda esa complejidad no está, y está reemplazada por la violencia. y eso lleva a cosas peores al final. Así es, así es. Y ahí yo estoy dándole vuelta cómo me meto con ese material, digamos. O sea, los textos que estoy escribiendo ahora, al fin me encontré con uno que tiene que ver y que puedo meterme con eso, ¿no? Pero el tema del fuego, alcancé a escribir una novelita que se llamaba El año del fuego, que era sobre el año 72. Yeah. Pero Previo a. eso ha sido superada por todos los acontecimientos posteriores, en un ensayo que se llamaba Los sueños rotos. De repente lo he releído, es un libro del año 2017, están escenas que son del 2019. Se repite la historia, como siempre. El pisoteo del Cristo de la Gratitud Nacional, el incendio de las iglesias, el incendio de los paraderos buses. Entonces uno dice, esto estaba. Ahí yo trato de llamar a la complejidad, que a mí me pasa eso con la política. Creo que se hace un discurso simplista y no se hace un discurso de análisis realmente profundo, que No nos se hace lleve. cargo de la realidad compleja que es la política, en el Bueno, fondo. a eso voy, digo. Y a eso está en algunas obras. Hay una obra muy larga
que fue la beca Iberescena justamente, que se llama La historia de Chile contada por los pobres muertos con el permiso de los ricos vivos. Esa es una obra que cuenta toda la historia del Chile republicano hasta el momento en que sube al poder Allende. Y hace un recorrido de la violencia en Chile, de la corrupción en Chile, yéndonos bien atrás, Ibáñez, Alessandri, Ramón Freire, Diego Portales, o sea, es una obra eterna, o sea, la dirigió Raúl Osorio en un montaje muy impresionante y duraba 6 horas, digamos, ¿entiendes? O sea, 6 horas. la vio la gente, la vio, pero era descomunal, era demasiado ambiciosa. No sé si se hará de nuevo alguna vez, o alguien la montará, era demasiado ambiciosa. Es muy larga. Y a propósito de esto, Marco Antonio, ¿quién crees tú que cuenta mejor la historia de un país? ¿Un historiador o un dramaturgo? Uf, hay historiadores y historiadores, ¿no? O sea, yo creo que un dramaturgo cuenta la historia secreta, la historia inconsciente. Yo te diría que un dramaturgo, ya me aprovecho de esto, un dramaturgo del psicoanalista. A ver, disculpa, Marco Antonio. Diego, ¿puedes silenciar a Amparo Ramírez, por favor, que está con el micrófono abierto? Sí, hay que silenciar. Amparo, no es censura, es silencio porque entra ruido. Sí. Ahí sí, Gracias. perfecto, gracias. El psicoanalista, el arte en general, el arte son los sueños de una sociedad, los sueños en el sentido del trabajo del psicoanálisis de los sueños. Tú ahí vas a leer la historia secreta. Y creo que entonces la figura del intelectual, en que uno se vio obligado a caer, digamos, porque había que caer, pensar a Chile. Y yo creo que todavía hay que pensarlo más. Yo creo que ahora hay que pensarlo dolorosamente a Chile. O sea, no cesó la historia de Chile, digamos. No cesó. No bastó el no. No bastó la concertación. Se acabó la concertación y estamos en un estado extrañísimo, donde están recolocando la figura, donde aparece gente y discursos que son extraordinariamente complejos y que están invitándonos a pensar. Entonces hay que escribir, más que nunca, digamos, hay que pintar, hay que dibujar, o sea, hay que bailar. ¿Quién va a ser el gran poema de este Chile que estamos viviendo y que nos duele, nos preocupa? No sabemos dónde va a terminar, digamos, está mezclada la esperanza y la rabia juntas. Una de las mezclas más poderosas del drama. Al mismo tiempo los grandes esperanzados y al mismo tiempo los grandes furiosos. Entonces, es de temer el momento que estamos. Y más encima nos viene la pandemia, que nos crea una atmósfera que teatralmente es para otra hora de 6 horas. Es el escenario ideal, en realidad, una incertidumbre absoluta. Es ideal, pero la verdad. No, para crear historia, obviamente. Sí. Bueno, a ver, quiero ver un poco de algunas cosas técnicas. Tú, en tus primeras obras se caracterizaban porque los diálogos, la escena eran rápidas, había mucho humor, un lenguaje muy coloquial, generalmente narraciones lineales, había un papel preponderante del actor para llevar a cabo esa representación. Pero después viene unas obras en que hay mayor desarrollo escénico, el escenario toma un papel más importante que las primeras, también la estructura narrativa es más compleja, y por otra parte se apela a la capacidad interpretativa del espectador también. ¿Por qué se generó ese cambio o cómo se fue dando ese cambio en las estructuras de tus obras? Por culpa de mi mamá. ¿Qué tiene que ver tu mamá? Porque de pronto descubrí las artes plásticas. Ahí va a influir mucho el trabajo que tú nombraste de la novela El deseo de toda ciudadana. Porque cuando se llevó a teatro la dirigió Ramón Grifero. Y Ramón Grifero creía en la dramaturgia del espacio, no le interesaba el texto. Y mezcló con cine, con cine puro, el montaje, que es un montaje que yo siempre he deseado que se haga tal cual, que Ramón lo dirija de nuevo. No lo logro convencer, digamos, quiero hacer sus propias cosas. Y eso me influyó mucho para pensar. Ahí llegó además Chile Herbert Jonkers, que sería uno de los influencias más fuertes en la nueva escenografía en Chile, nueva escenografía, nuevo vestuario, nuevos directores de arte. Y eso me influyó mucho para escribir llamándolo plástico, ¿no? Entonces, proponiéndole al director
cosas imposibles de montar. O sea, el teatro imposible me ganó. Y yo dije, hay que escribir aquello que no se puede representar. Es una posición estética. Ahora, hice obras irrepresentables. O sea, en una caía una Harley Davidson del techo y se estrellaba contra el piso. Los franceses, que son capaces de cualquier cosa, representaron esa obra. Ahora, tuvieron la imaginación de no recurrir a una Harley Davidson de verdad para reventarla contra el piso, digamos, que era carísimo y falta de imaginación. Pero trabajaron con lo representable y se ha trabajado más esas obras afuera que acá. Acá también me he encontrado con directores como Francisco Krebs o Claudio Fernández o Luis Ureta, que hemos trabajado en varias cosas, trabajando también lo irrepresentable. Un trabajo, una obra en que actué, en que me llevó a actuar Julio Pincheira en El Loco de Cervantes, digamos, yo creo que me hizo actuar como yo nunca más he podido actuar y nunca había actuado hasta ese momento. Es una obra preciosa, un juguete escénico, pero porque tenía mucha capacidad, tiene mucha capacidad Julio como persona de imágenes y de música. Entonces, cuando te nombro estos directores, son directores que me han influenciado enormemente en mi escritura. Entonces, yo siempre voy aprendiendo los directores, voy buscando directores. El caso de Krebs, por ejemplo, lo vi dirigir su segunda obra y dije, este hombre es interesante, me junté con él, le hice observaciones y luego nos pusimos a trabajar y hemos hecho varias obras juntos, digamos, con unas puestas en escena. Una de las obras más polémicas que he hecho, que es la UP, que es la primera parte de lo que va a ser la concertación después. La UP, una obra que cuento para variar la historia de mi papá y mi mamá, en la UP, y contar la historia de la dictadura, pero también de una mirada sobre la unidad popular compleja, como la que tenía mi padre. Tú estrenaste hace unos 2 o 3 años atrás, creo, una obra que se llama La Tierra Prometida, que el tema es de la migración, un fenómeno bien interesante porque el migrante cuando llega a un lugar trata de construir una nueva identidad, pero al mismo tiempo trata de conservar la que traía originalmente. Y se produce un choque bien importante. ¿Cómo abordaste tú la migración en esta obra? Mira, esa obra fue una obra sobre el lenguaje para variar, ¿no? Era Elvira López, que dirigió la obra, que además es cantante y es músico, entonces ella le colocó todo lo que tenía de lenguaje. Esa obra está escrita como un gran poema, suelto, digamos, de escuchar las voces. Eso que pasó en Chile, que de pronto empezamos a escuchar acentos, que no eran nuestros. Entonces de pronto era bien acentos, idiomas, y también la condición del exilio, que era ir a vivir nuestro idioma en otros lenguajes. Entonces sobre eso se construyó la obra, sobre eso se escribió, y se hizo ese montaje, digamos. Esa es una obra que tengo muchas ganas de reescribir, de hacerla aún más compleja. Un juego de lenguaje con todo el lenguaje del mundo hablándose al mismo tiempo. Entonces sería mi sueño. ¿Y por qué fue musicalizada esa obra? ¿Hubo una razón especial por la que fue una obra musical? Porque nos dio la gana. Ah, ya. No era porque querían a lo mejor mostrar este ambiente tan distinto de las otras nacionalidades en Chile. Nos dimos cuenta que realmente donde se sentía el exilio, donde se defendía la naturaleza de un pueblo en sus canciones. Entonces, las canciones te defienden y lo que nos tocó a los que convivimos, los que vivimos cercanos a la gente que vivió el exilio, la gente que hemos conocido, que han venido acá. O sea, hay dos cosas que son las canciones y la comida. Lo crudo, lo cocido, lo podrido. ¿Qué te parece el fenómeno de la inmigración en Chile, lo que ha pasado en los últimos años? ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, yo creo que hay que hacerse cargo de eso, digamos. Hay que hacerse cargo de lo interesante que aporta. Y son otras cosas lo que me preocupan, no otras migraciones, ¿no? A mí no me preocupa que haya otros pueblos, otros acentos, nos enriquezcan, digamos, como costumbre. Me encanta la cosa colombiana cuando preguntan ¿cómo está usted? Y es de verdad la pregunta, no como lo hacemos los chilenos, que la pregunta así como a la pasadita, ¿no? Entonces uno dice, Por educación nomás. y Claro. dicen, qué dicha. Y lo están diciendo en serio, qué dicha. Y uno dice, ¿qué es esto? O sea, así,
Esto que empezamos a saludar en los ascensores, digamos, que antes nos saludábamos en los ascensores, digamos. Ahora Exacto. saludamos, buenas tardes, ¿qué tal? Hasta luego. O sea, y de pronto estamos como más gente. También estamos enfrentándonos a nuestras grandes debilidades y carencias, digamos, como de dar acogida a todos los pobres del mundo. Ahí se nos queda en evidencia que lo público no tiene todavía el gran desarrollo que debería tener. Y ese es un tema de voluntad política que va a tener que pasar todavía toda la borrasca esta en que estamos metidos para convertirnos en un pueblo que acoge. No en un pueblo, yo hablo del tema de la salud mental, por ejemplo. El tema de la salud mental, el gran tema de los desamparados de este país. Digamos. Este es un país donde si alguien está enfermo mentalmente, está en la nada. Público-privado, ¿eh? O sea, lo sabemos. Preguntémosle, ¿qué ISAPRE tiene una terapia completa pagada, digamos, en su respaldo? No Quedan es más, abandonados. no, hay que hacer piruetas, digamos. Entonces uno se da cuenta que no tenemos la acogida. La gran que tenemos algo en el modelo médico, en el GES, en el auge, pero nos falta el modelo de acogida que tiene la escucha analítica, la escucha terapéutica. O sea, no somos todavía un país de acogida. Quizás hay leyendas que dicen que alguna vez fuimos un país más pacífico, pero cuando hice todo el trabajo para la historia de Chile contada por los pobres muertos con el permiso de los ricos vivos, me doy cuenta que fuimos un país bien salvaje harto rato. Harto rato. Y ahí hay historias que merecerían la paciencia a un público que invitarlo a comer y dar las 6 horas, convertirla en 4 y dar la obra. Yo espero alguna vez que eso se alcance a verlo. La A historia que de... conozcan la verdadera historia. Claro, la verdadera historia. Que no somos un país que pueda enorgullecerse tanto de su democracia, de su respeto por el otro. O sea, somos un país con hartos problemas, ¿no? Ha costado mucho ser profundamente democrático y no lo hemos logrado. Y ahora entonces, en este alegato incendiario, también está motivado por eso, porque porque es un país de desamparados. A propósito de eso, cada país tiene una identidad. Tú alguna vez escribiste que Chile era un país en que la modernización vivía como una forma permanente de dejar de ser, pero sin embargo sin saber quién se era realmente. O sea, había un problema de identidad en Chile. ¿Eso persiste aún? Yo creo que sí, digamos. Estamos entre el mall, los guetos verticales de ABC1 o C13DE, o sea, tratando de ser no sé quién. Yo muchas veces he pensado en Chile que tiene un país que tiene una adolescencia prolongada. O sea, que no sabe quién es, que se mira al espejo y trata de arreglarse y verse bien, y no le gustan los otros chilenos que no encajan bien en la foto. Y entonces ha empezado una tensión a sentirse entre los distintos modos de ser del chileno y desapareció algo que sí había. Y tú hablaste del Instituto Nacional. El Instituto Nacional era un colegio absolutamente transversal, digamos. Exacto. En un colegio, yo le hacía las tareas de matemática, de castellano, no de matemática, de castellano al papá de un compañero, porque era un papá gaffiter que estudiaba en la noche. Entonces, este chico me pedía ayuda de algunos de nosotros que le ayudáramos con las tareas del papá. Y Genial. esta imagen es rarísima. No es un delito ayudarle a ese papá, pero era ese papá luchando por darle a su hijo una carrera, cualquiera que esta sea, no me acuerdo qué estudió este chico después, pero él también crecer. Y estábamos todos ayudando a este papá. El papá era el frágil. Y nosotros, de lo que aprendíamos en el colegio, los que le íbamos dando cosas. Eso era muy particular del Instituto Nacional, ¿eh? Una Sí, forma de ser y de solidaridad que no se veía en otros lados, y esta transversalidad, como decías tú, que tú podías tener como compañero, yo me acuerdo tuve como compañero al hijo del embajador de Venezuela, ¿ya? claro. Y al mismo tiempo otro compañero que venía de distintos niveles sociales. Era una cosa muy interesante, muy Sí, particular del instituto. uno recorría todo Santiago con los compañeros, digamos.
Exacto, exacto. No era que había que ir a un colegio que escondido en los cerros de no sé dónde, para arriba o para abajo, digamos, ¿entiendes? No, era transversal y con unas micros pésimas, pero que según se movían esas micros, había un conversarse. Uno, lo que era un libro en esa época, ¿no? Que era barato, que era de acceso, que la gente lo compartía. Estamos en un país de desamparados, digamos, Exacto. y de desamparadores, que es lo más complicado, digamos. Eso es terrible. Hace un rato atrás tú mencionaste las dificultades de la pandemia. Eh, bueno, obviamente eso nos ha cambiado la forma de trabajar, la forma de relacionarlo, de hacer actividades. Esto mismo que estamos haciendo ahora, en otra ocasión, antes habría sido a lo mejor presencial, un Sí, contacto directo, piel a piel. Y hemos tenido que acostumbrarnos a una forma nueva de relacionarnos. Y el teatro también. El teatro fue uno de los sí, grandes damnificados en los primeros meses de la pandemia. Y yo sí, recuerdo que el año pasado el Teatro Finisterre que tú diriges partió con difusión de obras de teatro por streaming. ¿Ya? exacto, así es. ¿Cómo Así es, fue para ti pero esa experiencia? buena y mala. Buena porque hicimos algo, pero el problema que tiene es que no es lo mismo, es otra cosa que no logramos todavía saber bien. Digamos. Se hicieron cosas preciosas, un trabajo de Luis Ureta, Pali García y Pancho Melo sobre la familia, que es un texto mío, otro de esos textos largos que se llamaba La vida privada, y sacaron un pedazo que se llama La familia. ¿Ya? Hicimos Tango Thriller, que era una comedia con Roberto Bolletti y Alejandro Trejo. Se invitó a mucha otra gente a trabajar también, pero tenía un efecto muy raro. La gente veía la obra y como que no la veían 3 funciones, 4 funciones, y luego abandonaban, como que se cansaban con la pantalla. Entonces pasaba una cosa bien rara, que lo más interesante nos dábamos cuenta era el conversatorio. O sea, de que terminaba la obra, que tenía que ser corta, media hora, 40 minutos, y luego la gente quería conversar. Estaban Eso estaba desesperados presente con en la la mía. pandemia y con el aislamiento. Entonces empezaban a conversar y además nos dábamos cuenta que de repente se repetían la obra para encontrarse con alguien que habían visto la anterior. Un El primo objetivo que era estaba en conversar. Toronto, alguien que se habían conocido recién. Ah, yo te dije, yo te invité hasta que viniera a ver Tango Thriller, te viste que te gustó. Pero yo vine ayer viernes, ahora era sábado, y la función se la repetían. Y eso nos dábamos cuenta que eso era lo divertido. Y por eso la última obra que escribí se llama El último conversatorio, que los gitanos dicen que nunca hay que llamar una obra la última, o sea, mala suerte, por eso dicen la Okay. penúltima. Ah, ya. Pero la escribí nomás, el último conversatorio, no he escrito ni una obra de streaming más. Ahora estoy trabajando en una adaptación del infierno de Dante y en estos textos que han ido apareciendo en la cabeza, donde está la concertación, que me tiene dando vuelta, y otras obritas más, digamos, sobre el desamparo. Ahora tú has participado en muchas iniciativas para promover el desarrollo del teatro en Chile, quizá una de las más conocidas, el Festival de Teatro Chileno en pequeño formato, que dio a Sí, conocer a mucha sí, gente, muchos nuevos, no así es. solamente dramaturgos, sino directores también de teatro. Sí. Y todavía se realizan algunas de esas iniciativas. ¿Cuán importantes son y cuáles todavía están vigentes? Mira, yo creo que se siguen haciendo cosas, digamos, en todas partes. El teatro tiene esa cosa de porfía, que tiene todos los elementos en contra, no hay plata, no hay espacio, no hay sala, no hay aforo, todo un problema. Y se sigue haciendo teatro, se sigue haciendo. Y ahora cuando se abra la sala, las anchas alamedas, esas van a ser las anchas alamedas, ahí va a aparecer el pensamiento, el verdadero pensamiento libre. Y un pensamiento que vamos a ver que a poco andar va a ser más crítico que lo que se convierte en la convención constituyente, digamos, o en las elecciones. O sea, a poco andar, yo estoy esperando que en mitad del próximo año vamos a ver cosas muy interesantes. Tú estás ligado de hace hartos años, unos 15 años por lo menos, a la Universidad Finisterre. Fuiste primero Sí, director de la Escuela de Literatura, después de la Escuela de sí, Teatro, ahora dirige el Teatro Artístico de la sí, sí, Finisterre, y eres director de una cátedra muy interesante que se llama Cátedra Siglo XXI, que sí. tiene como objetivo reflexionar sobre las tendencias que se imponen ahora en la cultura, en la ciencia, en Ajá. las disciplinas sociales. Es un desafío de marca mayor. ¿Cómo ha sido tu experiencia al frente de esta cátedra?
Mira, yo la inventé porque, y la propuse porque me daba cuenta que se producían de pronto eventos, de pronto una conferencia, todo picadito. Le dije, hagamos una sola cosa, hagamos una cátedra que piense. Y una cátedra en la cual hemos tenido momentos buenos, malos de público. Ahora, por ejemplo, con la pandemia, tenemos mucho más público. Sí, pues. Una cosa muy rara, digamos, tenemos de repente 200 personas, digamos, antes, ¿dónde habríamos sacado 200 personas? Y se ha ido, digamos, se ha revisado la pandemia, se revisa actualidad, se revisa fenómenos culturales, digamos, entonces estamos en eso permanentemente y ha sido una experiencia muy bonita. Ahora, estaba inspirada por una actividad de los años 90 que nos fue muy bien, aunque se conoció poco, que era la Academia Imaginaria. La Academia Imaginaria fue creada por Eduardo Zabrowski, Mario Fonseca, del que habla, después se sumó Adriana Valdés y otras personas, y era un lugar en que hacíamos charlas sobre la sensibilidad del siglo XX. Entonces invitábamos gente muy selecta del ambiente cultural chileno a que hablaran de una obra del siglo XX. No, por ejemplo, Picasso, sino Las señoritas de Aviñón, y nada más. Pero a propósito, la señorita de Aviñón te desplegaba y hacía lo que quería. La clase de Adriana Valdés sobre, creo que ella hizo a la Virginia Woolf, no me acuerdo qué puso de ella. Arturo Fontaine habló de Proust, En busca del tiempo perdido. Juan Pablo Izquierdo de la consagración de la primavera. Y eso tenía mucho éxito, sobre todo en la gente joven. De hecho, funcionamos con Fondart mucho tiempo hasta que no nos dieron el Fondart y tuvimos que pararlo porque la gente que pagaba era menos y que nos interesaba más era la gente joven. Iba la La que gente. menos podía pagar. Claro. Claro, y nos interesaba la gente joven que se involucraban y se metían. O sea, tenían unos tremendos interlocutores que eran todas estas personas que te nombro, o sea, y era precioso recorrer la historia del siglo XX así, obra por obra. Entonces yo dije, hagamos el siglo XXI, y como el siglo XXI estaba recién empezando, lo llamamos cátedra del siglo XXI nomás. Y yo creo que a esta altura uno podría hacer la sensibilidad del siglo XXI y hacer el mismo fenómeno, tomar ciertas obras, ¿cierto? Capaz que lo hagamos. Eso ha sido muy interesante, con un ciclo sobre el Holocausto. Sí, ahora estamos en un ciclo sobre el Holocausto, que por ejemplo ya salió en la última charla sobre la de Jorge Schindler sobre la figura de un diplomático chileno que actuó en contra de la actitud del gobierno de Aguirre Cerda, de que hay escritos de la Cancillería que consideran que los judíos no son una cultura, son una raza, y que influirían mal en las costumbres chilenas, y que no se les dé permiso. Y este diplomático les dio pasaporte a 1.200 judíos, digamos, y salvó 1.200 familias, no solo 1.200 personas. Y que muestra un aspecto, otra vez vamos con la complejidad de los chilenos, el lado antisemita nuestro, que también está, y que podemos seguir complejizando. Tenemos una realidad muy compleja. Sí. Ahora, además de estas actividades en la Universidad Finisterre, tú hiciste el año pasado, este año, un ciclo muy interesante, maestros de talleres literarios, Sí, entrevistando a destacados escritores nacionales que tuvo exactamente. mucho éxito. Y junto con eso también has hecho talleres de dramaturgia, no solamente en la Sí, universidad, sino que afuera, incluso en el extranjero. sí. A propósito de esos talleres, ¿cuáles son los objetivos que persigues al realizar esos talleres de dramaturgia? Mira, a mí por una manía, vuelvo a mi tío, me encanta enseñar. Y entonces me encanta enseñar a escribir. Uno de los libros más importantes es este, Las cartas de un joven dramaturgo, que esta es la edición mexicana que recogió todas. Hay varias cartas de joven dramaturgo y tengo que escribir una nueva porque he cambiado mi idea, digamos que se va a llamar más bien cartas de un viejo dramaturgo y que he hecho clase en todos los países de Hispanoamérica. Ahora convocamos a un taller de dramaturgia en que va a ser clases Carla Zúñiga, que probablemente sea la más interesante dramaturga que en este momento viene galopando, digamos, o una de las más interesantes, y varias otras que me interesan mucho, pero con un humor desopilante, una cosa muy
muy, muy curiosa. Bosco Cayo, un hombre de la Cuarta Región que escribe precioso. Benito Escobar, que es una generación también muy, muy interesante. Y yo cierro el taller, un taller de 16 horas. Convocamos este taller y llegaron 428 postulantes Chupaya, de tremendo toda, número. de toda Hispanoamérica. Desde España hasta... Quedaron clasificados solo 5 chilenos, 5 argentinos, un venezolano radicado en México, 2 mexicanos, una puertorriqueña, no me acuerdo, ya perdí la cuenta, digamos. Vamos a partir del 16, digamos, y esperamos que, yo creo que va a ser muy divertido. Lo permite el Zoom. Bueno, esa es la gracia de esta herramienta, o Este sea, viaje. hemos podido hacer otras cosas que antes no podríamos. Después no, Exactamente. claro. Exactamente. Hace un poco más de un mes, en junio de este año, la Universidad Finisterre presentó tu postulación al Premio Nacional de Artes de la Representación Audiovisuales 2021, como una forma de reconocer tu extensa y exitosa trayectoria como dramaturgo. ¿Qué sientes frente a esa nominación? Un mareo que no te cuento, digamos. O sea, si llego a ganarlo voy a hacer una fiesta y ahí los invito. Te cobraremos la palabra. No, de verdad, es un mareo, es un mareo. Mira, todo partió porque hace algunos años un dramaturgo y director español con quien yo trabajé en algún instante me dirigió en el Madrid Sarajevo. Entonces él está haciendo su doctorado, decidió hacer su doctorado sobre mi obra y empezó a bucear. Y de pronto descubrió, me dijo, tienes 96 horas de teatro escritas, has tenido 350 representaciones teatrales en el mundo. Y le dije, no estás loco de la cabeza. Dije, no, ya lo tengo todo comprobado y sigue buscando. Y me acaba de escribir otra representación más teatral en Cleveland, que yo no tenía idea que había sucedido en Cleveland. Todo esto, ahora con internet, es más fácil todavía, digamos, de estar buscando archivos en todo el mundo. Digamos. Entonces, me mandó los avisos de 2 versiones que hicieron en Turquía de las secretas de cada día, que además una de ellas fue un escándalo nacional, porque fue muy atacada por la derecha turca, digamos, los diarios conservadores turcos, y era, mostraba un teatro público, entonces, ¿cómo es posible que un teatro público haga una obra como esta? Yo escuchaba en la raíz, digamos, de nuevo, y decía, o sea, esto es mi maldición, digamos, me acusan de algo que no sé si lo hago muy consciente, digamos. Yo muchas veces he dicho que soy un conservador escéptico de izquierda, y que soy una sopa ideológica, digamos, y que a mí me interesa la complejidad del ser humano, digamos, y que si elegí el psicoanálisis fue justamente porque se mete con la complejidad del ser humano, se mete con el odio, se mete con aspectos que otras escuelas psicológicas no toman, digamos. Ven más bonito al ser humano de lo que yo lo veo, digamos, o nos veo. O sea, Es muy complejo. no caer en la autoridad moral que hay en muchas generaciones, digamos. ¿Y cómo ves el futuro del teatro en Chile? Potente, potente y sumamente interesante. El año pasado nos tocó dirigir con Isidora Stevenson la muestra de dramaturgia, digamos, y nos encontramos y dijimos inmediatamente a provincias, a regiones, digamos, y partimos de la 4ª región, convocando directores de la 4ª región, convocando actores de la 4ª región, y dándose cuenta que había un mundo brutal. Lamentablemente hubo que hacerlo en Zoom, y esto que no aumentó la convocatoria, porque faltaba la fiesta. Nosotros queríamos hacer un festival. Festival en la 4ª región, que la gente sintiera que se pierde y que tiene que viajar para allá. Espero que nos copien la idea los que vienen después en la próxima muestra de dramaturgia y se haga sin pandemia, con teatro abierto, con escritores chilenos. Ahí llegaron como 100 o 200 obras, una cosa loca, digamos, también. Se está escribiendo mucho. En Chile se está estudiando teatro mucho, hay mucho actor joven, hay muchos directores interesantes, digamos, me cansaría de dar nombre y me equivocaría, me faltarían muchos, digamos, sería sumamente ingrato. Me acordé de La Liocha de la Sota, que hicimos una cosa muy bonita sobre Pepe Donoso. Tantas cosas que he trabajado. O sea, hay mucho futuro en el teatro chileno actual. Sí, me acordé de la Pali García, que dirigió El Continente Negro, una puesta en escena preciosa, una obra que fue muy premiada. Mucha gente, mucha gente. Cuando doy nombres sé que estoy olvidando 6. Claro, es Dirige típico. 4.
Ahora, tú como autor tan prolífico, estás permanentemente escribiendo. No ¿Con qué nos tanto, no vas a creas, sorprender en los próximos meses? ¿Con qué no obras? creas. Estoy escribiendo, pero estoy más trabajando en esta época, última época estoy en seca. Me estoy dedicando con pasión a mi trabajo de psiquiatra y de psicoanalista, con pasión, ¿eh? O sea, de repente desperté con dos obras nuevas en la cabeza. La Concertación y una que no tiene nombre todavía, pero veo las imágenes nomás, de una mujer que corre con una niña huyendo de un padre abusador que lo acaban de matar. No queda claro si lo mataron o no lo mataron. Está la imagen borrosa, borrosa, borrosa. Se ve interesante. No sé, no sé. Vamos a ver si se la armo mejor. Y la otra, La Concertación, es la historia de un partido de golf con Ponce Leú. Qué bueno. Entonces tengo que jugar golf, tengo que hacer la investigación, tengo amigos de la Concertación que aprendieron a jugar golf, digamos, en los 90, digamos. Pero Ponce Lerú jugando golf se me ocurrió que era bien tremendo personaje. Digamos. Puede no aparecer nunca, pero esto de prepararse a jugar golf con Ponce Lerú, por el tema que yo te señalaba, esto de la corrupción de la democracia liberal, que es el tema que me preocupa porque está debajo de toda la agitación que estamos viviendo. O sea, no, a mí lo que más me preocupa de la actual agitación del estallido social es que se desprecia a los políticos de nuevo. El primero en despreciar a los políticos fue Pinochet. Los políticos no han hecho muy bien su trabajo, digamos, en ganarse realmente, encontrarse realmente con su pueblo, el pueblo de los desamparados y los desamparadores. Vamos a ver si con la Concertación conseguimos que la gente se ría y piense, que eso es lo que me gusta a mí en el teatro, o sea, y en la comedia en general. Mi gran género es la comedia. Y que la gente quede pensando, eso es súper importante. Claro, pero se ría. Claro, que se divierta, pero piense. Sí. Y luego en mi trabajo analítico también, digamos. Yo a veces me río un poquito de más. Ahora, tú has sido muy exitoso en la medicina y en la dramaturgia. Sí. Te voy a preguntar algo bien difícil, complejo. ¿Ah? ¿Qué es lo que te ha dado más felicidad, la medicina o la dramaturgia? El lenguaje me da la gran felicidad, no elijo. Alguna vez me pasé por la cabeza que tenía que elegir. Eran tiempos muy complicados porque me llegaron ofertas de trabajo que si hubiera habido Zoom los tomaba, pero me significaba divorciarme, viajar como loco. Por ejemplo, tengo un librito acá. ¿Para qué nieta querés llevar? iPhone, Andrea. Andrea, tu micrófono, por favor. ¿Y que haga qué? ¿Y que haga? Ya. Este libro lo publica la editorial Surkamp, la más importante editorial alemana, con las mejores obras teatrales del año. Está Christopher Hampton, el de Relaciones Peligrosas, está Bernard Marie Coltés, está Marco Antonio de la Parra, el chilenito. Estaban publicados por Surkamp solamente García Márquez y Vargas Llosa. Ah, Y chupaya. apareció el chilenito con La Secreta Soñada Cada Día, que quedó clasificada entre las mejores obras del año. Yo no me lo creía, y era una cuestión que pero así es que me fui disfrutando lo que me daba esto, pero me significaba, por ejemplo, que me han invitado a la Feria de Frankfurt. Y yo no podía ir a la Feria de Frankfurt, yo tenía familia, 3 hijos, pacientes, no podía. En España me ofrecieron montar una obra enorme con unos recursos increíbles sobre Ramón Gómez de la Serna. Tampoco, no pude, no se puede, o sea, era una elección de vida, capital. O sea, yo me quedaba en España y se me acababa la vida. De médico, de padre, de esposo. Bueno, la vida le haría con eso otras cosas después, pero no así. Fue muy fuerte. Si hubiera habido Zoom, yo creo que por Zoom hacía la obra y montaba La Secreta Soñada Cada Día en España y montaba lo de Gómez de la Serna y hacía un viajecito y ya resolvía todo el resto, como lo hacen ahora muchos de los artistas internacionales. Pero en ese tiempo era imposible. Tenía que ser presencial, no queda otra opción en ese momento. Absolutamente. Y en ese sentido me he quedado con él disfrutando el lenguaje. Excelente. Leer para mí, leer quizás sea lo más interesante, aparte de ver cine con mi mujer que es crítica de cine, entonces ahí el vicio es compartido. Mi mujer, Exacto. eso sí, lo divertido es que quería ser actriz de teatro y yo quería ser director de cine. Finalmente desarrollaron, cambiaron los gustos.
uno nunca sabe qué es lo que va a hacer finalmente. Exactamente. Al comienzo hablábamos de cuánto iba a durar esta sesión y sin Oh, darnos cuenta llevamos 1 hora y media. mucho, es un Ha exceso. sido muy entretenido, realmente hemos disfrutado de todo lo que nos has contado, todos los episodios de tu vida, de cómo has desarrollado tu literatura, y realmente ha sido muy grato. Quiero agradecer tu participación, la gentileza de haber aceptado de inmediato la invitación. Les cuento al asistente cuando contacté a Marco Antonio para invitarlo, me respondió con un mensaje: dime el día y la hora. O sea, una aceptación inmediata, ¿ya? Y fue muy impresionante, así que te agradezco mucho tu participación, estamos muy contentos, hemos terminado en forma brillante este ciclo de conversaciones con escritores. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿ah? A ustedes. ¿Alguien me recomienda ahí qué libro nos recomienda? ¿De quién? Sí. ¿Míos o de toda la literatura del universo? Mis mejores libros creo que lo he comentado y con eso cierro. Una edición de Talca de 2015 sobre la colección de cuentos. Ahí está lo que yo creo que es mi mejor cuento, que se llama El auténtico Moreno Valdés. El libro se llama El resto de la vida. Eso ganó un premio en San Sebastián, digamos. Ahí está el auténtico Moreno Valdés. Estará en Buscalibro o en Amazon. Y esta edición que es imposible conseguirse, que la hicieron en Cuba, de mi teatro, con el título de La dramaturgia como sacrificio. Esta es una colección donde hay varias obras, un prólogo fenomenal, un trabajo bellísimo de Omar Baliño, un chico extraordinario, y una selección cuidadosísima. Esta edición cubana fue hecha para una feria del libro. La feria del libro en Cuba editaba, no sé cómo se queda ahora con las cosas que pasan en Cuba, editaba lo que podía y se acababa. Se acababa el papel, se acababa la edición. Y la gente iba como loca a comprarse todo lo que hubiera. Y ahí salió esta edición, que es la mejor edición que hay de mi teatro, donde fue corregida por Omar Baliño en un computador de los antiguos, o en verde, esos que había que programar, como con las lechitas de mate. Pero bueno, sí se trabajaba y ahí me mostró la verdadera Cuba, la Cuba que está ahora buscando libertad y espacio y sacar la voz. Hay gente brillante ahí. Hay mucha cultura cubana que no se conoce porque no ha podido salir tampoco. Exactamente. Brillante, brillante. Este chico Baliño es brillante. Bueno, ha sido realmente un agrado. Ahora, aparte de agradecer tu presencia, que agradecer la presencia de todos los asistentes, como tradicionalmente al final de cada sesión hacemos un sorteo para un libro del autor invitado. Desconozco cuál es el libro, así que quiero dejar a Aníbal para que nos dé el resultado del concurso y nos diga cuál es el libro de Marco Acá Antonio tenemos Narváez. ya el nombre del libro, que es Lo crudo, lo cocido y lo podrido. Bien, Ajá. brillante. Esta es la primera edición. Esta es la rifa, la primera edición del año 82. Ah, Chubaya, es un tesoro. Es un tesoro, sí, de nacimiento, del 83, miento. ¡Ah! Bueno, La vida. entonces con ese texto vamos a hacer el sorteo, donde 10 personas de los que están conectados en este momento van a entrar. Así que... Como que sí. Sí. Claro. música Eso tensa. para darle De suspenso. amores. Y estamos con el sorteo. Tenemos ya a las 10 personas que ganaron. Aquí lo tenemos en una aplicación del teléfono. Lo voy a leer ahora. Estos Léelo. nombres que yo voy a decir son los nombres que aparecen en los avatares de cada uno de los asistentes que aparece aquí al costado. Antonio Banfi, Carlos Banfi, Alegría, Ana María, Patricia, Flora, Loreto Medina, Sergio Muñoz Morales, Laura García de Cortázar, Felipe mire. Medina Marín y Alba Terzarat. Ellos son los ganadores
del libro. De todas maneras, nosotros con Marco Antonio nos vamos a contactar, con Marco Antonio Medina, para tener ya el contacto de todas estas personas que obviamente también nosotros tenemos el correo y todo para poder hacerles llegar el premio. Muchas gracias también por estar presente en todos estos seminarios, estos conversatorios que hemos hecho, bastante interesantes, que hoy llegan a su fin. Excelente. Bueno, me queda agradecer la asistencia de todos. Esto ha sido una actividad bastante movida, muy interesante, enriquecedora. Hemos tenido oportunidad de contar con grandes escritores que nos han transmitido sus pensamientos, su intimidad, sus emociones, no solamente acerca de sus obras, sino de cómo piensan y cómo ven la literatura. Y eso es muy enriquecedor y realmente hemos disfrutado muchísimo. Esperamos poder continuar con actividades de este tipo en lo que resta del año. Hay varias cosas que están en organización en este momento y se las estaremos comunicando a través de las redes sociales y las vías de comunicación del colegio. Quiero dejar a Diego Esquivel, que es el secretario técnico del departamento, para que nos diga unas palabras de despedida. Diego. Sí, bueno, buenas noches. Yo soy parte del Departamento de Bienestar y Extensión del Regional Santiago. Bueno, gracias a los asistentes y a las asistentes, yo he visto que varias áreas se repiten en distintas sesiones, así que qué bueno que haya como harto interés. Gracias a Marco de la Parra, y yo quiero dar un especial gracias a Marco Antonio Medina, que fue como el principal gestor de estas actividades, que hizo que todo saliera como ha salido, así que un aplauso para Marco, muchas gracias. ¡En tocayo! Gracias a Como usted por participar. decía Marco, van a ir saliendo nuevas actividades como en la línea de lo literario, así que ahí vamos a estar informando. Gracias a todos y todas. Muy bien, pues muchas gracias por tu participación, Marco Antonio. Muy contentos de haberte tenido acá. Muchas gracias a todos los asistentes y espero que nos veamos pronto en otra actividad de extensión cultural del colegio. Muchas gracias. Gracias, Marco Antonio.